Les saludo nuevamente en este nuevo video en donde trato de recorrer todo aquello que concluí cuando estudié el Nuevo Testamento y por supuesto el tratar de ir al lado del Maestro de Jesucristo para entender de alguna forma los mensajes que nos quería dar en forma permanente. Ese mensaje de amor tan grande que nos dejó para toda la posteridad, para la actualidad y para toda la posteridad a cada uno de nosotros. Es verdaderamente satisfactorio para mí, sobre todo muy reconfortante, poder reencontrarme con Jesucristo, con su palabra, con sus ordenanzas, porque a mí me gratifica mucho. Ahora voy a tratar con ustedes algo importante porque forma parte ya no solamente de su peregrinar, sino también de su posición ante los seguidores, ante los apóstoles, tratando de darles palabras muy concretas de lo que él deseaba para cada uno de ellos y para la posteridad. Para ello vamos a ir, ¿qué sucedió en el Sermón del Monte? Que es tan importante, que es esencial, que contrasta mucho con lo que ya se había hecho en la humanidad, por muy particular que ha sido ese peregrinaje, esa serie de prédicas que a través del tiempo fue dando Jesucristo a esos seguidores y a sus discípulos. En el Sermón del Monte vamos a mencionar lo más importante, por lo menos lo que de inmediato se me ocurre. Él decía, por ejemplo, en ese Sermón del Monte, les decía con esas palabras exactas: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto está en el Evangelio de Mateo, así lo detecté con toda claridad, en el artículo 4, versículo 17. ¿Qué nos quiso decir eso de arrepentíos porque el reino del cielo se ha acercado? O sea, nos pedía a todos, definitivamente al pueblo de Israel en su momento, a los judíos que estaban en ese momento, y también para el futuro de la humanidad, que pudiese creer en él y en los mandamientos de su Padre. Bueno, entonces, sobre todo a quienes creyeran en él, ¿no? Porque el que no cree en él no puede estar, no puede entender, ni puede captar, ni puede hacer suyas las palabras o las frases o los mensajes de Jesucristo como hijo de Dios. Y por supuesto que creyeran en su Padre, ¿no? Si creen en su Padre, pero no creen en Jesucristo, como que esa credibilidad, esa fe queda un poco cortada, no queda completa, queda incompleta, por supuesto. Porque hay muchos que creen en Dios, pero no en el Dios Padre de Jesucristo. Creen en un Dios diferente, muy respetable por la espiritualidad de cada quien, pero yo trato de mostrarles, de proyectarles, de comentarles aquello en lo que yo creo, en lo que yo tengo fe y en lo que he tratado de estudiar profundamente y sobre todo reflexionándolo. Pedía también Jesucristo que no solamente creyeran en su Padre y en lo que ordenara su Padre a través de los mandamientos, sino también que tuviéramos como máxima actitud el arrepentimiento. Eso es muy importante, es esencial también el arrepentimiento. Cuando hemos cometido algunas faltas, o sea, que no hemos llevado a cabo como nos pidió Dios para cumplir sus mandamientos, o también porque no hemos entendido o no hemos cumplido con lo que nos ha ordenado Jesucristo en todas sus ordenanzas que ya les comenté, que son 80, que les he empezado a comentar algunas, sobre todo muy precisas, pero es muy importante el arrepentimiento. ¿Y qué significa el arrepentimiento? Pues el arrepentimiento significa una limpieza de nuestros sentimientos. ¿Y para qué? Pues para llegar a la vida eterna, al reino de los cielos, precisamente, ¿no? Que esa era la vocación
de Jesucristo a tratar de mostrarnos el camino, la verdad, la luz más importante para la vida que tenemos y para el futuro después de la vida. Entonces, ese es básicamente lo que nos pretendía decir Jesucristo cuando dijo que nos arrepintiéramos porque el reino del cielo había llegado. Con él había llegado. O sea, no estaba inventando cualquier cielo ni nada. Y el reino del cielo es lo que hemos llamar paraíso o algo. Eso solamente lo sabe Dios y lo entiende Jesucristo. Nosotros pues, no lo sabemos con certeza, pero sí nos los imaginamos. Dentro del Sermón del Monte, también Jesucristo pudo decirnos que decía, venid, les dijo, ¿no? Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Así como lo dijo, ¿no? Así está en la Biblia. Está en Mateo artículo 4, versículo 19. O sea, venid en pos de mí, o sea, vengan hacia mí y os haré pescadores de hombres o seres humanos, ¿no? Hombres se refería tanto a hombres como mujeres, no precisamente a los hombres, por si acaso hay alguna duda de que era general su mensaje. Por supuesto, en esa época, el mencionar el nacimiento del hombre, también se refería a la mujer, a todos los seres humanos. Bueno, miren, Jesucristo cuando eligió a sus primeros sacerdotes o a sus primeros apóstoles, que realmente fueron sacerdotes, los primeros sacerdotes de Jesucristo, como Pedro, como Andrés, que era su hermano de Pedro, como a Jacobo, que era el hijo de Zebedeo, y a Juan, que era el hermano de Zebedeo. Digo, más o menos. Esos son los primeros sacerdotes, los primeros apóstoles que elige Jesucristo para que lo siguieran. Como lo estamos comentando, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. O sea, eso es lo que les dijo a sus primeros apóstoles, a sus primeros sacerdotes. Entonces, o sea, ¿y qué es lo que les pedía a ellos? Que aprendieran a predicar el Evangelio, lo que yo les he estado mencionando. ¿Y qué es el Evangelio? Bueno, es la historia de la vida y doctrina de Jesucristo. Ese es el Evangelio. Entonces, él les quería mostrar que el camino que seguía, las prédicas que él daba en su caminar, era precisamente parte de su doctrina, que ellos aprendiesen la doctrina de Jesucristo y que la promovieran y que la enseñaran y que fuesen a pescar hombres. O sea, una manera de pescar era convencerlos de que existía un Dios que era su Padre y que Él estaba de paso. Todavía no se los decía, pero Él estaba de paso y estaba mostrando, que les pedía que mostraran, que enseñaran a futuro la vida de su maestro, que Él era su maestro, ¿no? Bueno, además, con todo esto, Él les demostró el poder de Dios. ¿Cómo Jesucristo demostró el poder de Dios ante sus seguidores y sobre todo a quienes tratarían de lograr capturar la fe en los hombres para el futuro, tanto para los que ellos vivieran como para el futuro? ¿Y cómo se los puede demostrar? Como les decía, con el poder de Dios a través de Él, de Jesucristo. ¿Y cómo lo hizo Jesucristo para demostrarle el poder de Dios? Pues simplemente resucitando muertos, haciendo que caminaran los paralíticos y que curaran a los enfermos. Todos esos son milagros, han sido milagros, fueron milagros del Hijo de Dios. Y ahí estaba el poder de Dios a través de su Hijo, que le dio capacidad, le dio posibilidades, le dio dones a su Hijo para que Él les demostrara su poder. Porque el ser humano normal, y mucho más en esa época, pues no era fácilmente convencido de que algo era verdadero. Y Él, para mostrar su verdad,
para ser un ser verdadero, como hijo de Dios, resucitó muertos, curó enfermos y levantó paralíticos. Con ese asombro tan grande que tuvieron todos los seguidores y por supuesto sus apóstoles, entre ellos Mateo, que estuvo escribiendo todo, no sé, él y Juan sobre todo, que presenciaron directamente esos milagros, los describieron con toda precisión. Entonces, esa es la segunda parte importante del Sermón del Monte. Es enorme y hermoso ese Sermón del Monte, porque fue muy definitivo para el convencer no solamente a esa gran multitud que ya le seguía, sino sobre todo a sus apóstoles. Ya después empezó a captar los demás apóstoles. Por supuesto que les he mencionado los primeros, pero ya yo creo que ya para el Sermón del Monte ya estaba la mayoría de los apóstoles, o estaban todos, ¿no? Pero bueno, miren, en el Sermón del Monte había mucha gente que lo seguía, mucha gente que trataba de entender la posición de Jesucristo y sobre todo los mensajes que estaba dando a cada uno de ellos, bueno, a la multitud y como les repito, sobre todo a sus apóstoles, ¿no? Esa gente lo seguía, lo escuchaba y comprobaba los milagros. Que eso es muy importante, porque no solamente fueron los apóstoles que comprobaron los milagros de Jesucristo, ¿no? Y ese el seguirlo, el que en el Sermón del Monte les aseguraba y les corroboraba su presencia en este planeta, pues entonces lo que produjo es que creyeron en él, lo creyeron y lo siguieron, y les enseñó algo importante a esa multitud y a sus apóstoles, que ellos que seguían, que iban a seguir al Maestro, que iban a seguir al Hijo de Dios, que iban a seguir las enseñanzas que le estaba dando, iban a ser favorecidos, ¿sí? Iban a ser favorecidos por la palabra de Dios. Eso es muy importante, porque estando con Él, frente a Jesucristo, frente al Hijo de Dios, no había duda, y después de los milagros, no había duda que debía creerse en Él. Y así lo intentó Jesucristo. Miren, les he comentado algo del Sermón del Monte, porque son puntos muy importantes que impactaron definitivamente a esa multitud que lo seguía, y confirmó a los apóstoles que era una misión que ellos debían concretar, porque así se lo pedía no solamente el Maestro, sino se lo pedía el Hijo de Dios, y con los milagros pues estaban totalmente convencidos. Miren, voy ahora a mencionarles algunas de las ordenanzas que ya de alguna manera les di en un anterior video, que fueron 10, pero esas son muy concretas, muy precisas. Estas son las que les voy a ir mencionando tanto en este video como en lo siguiente. Es alguna de las ordenanzas más importantes que estableció Jesucristo para todos sus apóstoles y por supuesto a todos los seguidores, para que ellos mismos también pudiesen comentárselo a la gente que viviera al lado de ellos, porque pues, lógico, iban a comentar sus milagros y todo, pero aprovechó seguramente Jesucristo para comentarles algunas de las ordenanzas que él no les exigía, pero sí les sugería. O sea, no me imagino a Jesucristo exigiéndoles para que hicieran algo, aunque no quisieran. No, era una ordenanza que él les decía, bueno, hagan esto, si no lo hacen, pues así que ya se la verán con Dios, no conmigo, ¿no? Él era un hombre y un ser bondadoso, muy bondadoso, ¿no? Por ejemplo, él nos decía que algo ya comenté de ello, pero que lo insisto, es una de las más importantes ordenanzas de Jesucristo, era no jurarán de ninguna manera. ¿Qué nos quería decir con esto Jesucristo? Bueno, él nos decía que no juráramos por nada. O sea, ni por Dios, ni por la mamá, ni por nada. Dice uno, bueno, porque estamos muy acostumbrados a, te lo juro por Dios, o te lo juro por mi madre que no lo hice, qué sé yo, ¿no? Eso de jurar es un concepto muy, muy específico, sobre todo cuando prometes.
prometes que no lo harás, o que sí lo harás, o que no lo has hecho. Pero para Jesucristo tenía otro sentido. Jesucristo, esto, si lo quieren ustedes buscar, está en Mateo, artículo 5, versículo 37. Esto ahí está muy especificado, ¿no? Pero ¿qué quería decirnos Jesucristo con esto? Esto, él pensaba posiblemente que, que los antecedentes malignos de cualquier juramento podrían estar visibles, entonces habría que evitarlos, ¿de acuerdo? No, o sea, no jurar es evitar los antecedentes malignos de cualquier juramento. Así lo entendía Jesucristo, y la verdad puede no ser muy claro, pero así lo dijo él. Entonces, no juren. Los que crean en Jesucristo y en su Padre, no hay que jurar por nada. Así lo pidió Jesucristo, es una ordenanza de Jesucristo. Después hablaba de algo sumamente importante, esencial, que era del amor hacia los enemigos. Imagínense ustedes cómo van a amar a los enemigos. ¿Cómo podemos amar a un enemigo? Ese es un signo de amor impresionante por parte de Jesucristo. Una de los puntales, de las bases esenciales del amor de Jesucristo, del mensaje de amor que nos quiso dar Jesucristo. Amen a los enemigos. ¿Y cómo? Miren, Dios establece en los principios, y está establecido en el Antiguo Testamento, una pena. Decía que se iba a aplicar una pena igual a la cometida. Eso está, o sea, era violencia contra violencia, vamos a decirlo así, ¿no? Esto está establecido en el Antiguo Testamento, en Éxodo 21, versículo 23. Ahí está establecido por Dios en el Antiguo Testamento. Recuerden que del Dios que yo les estoy hablando, del Padre de Jesucristo, en el Antiguo Testamento se le llamó Jehová, para evitar alguna confusión. Bueno, o sea, Dios en ese entonces, antes de, por supuesto, que llegara el Mesías, o sea, Jesucristo, él decía más o menos que que a daño igual tenía que ser en contra de daño producido. Esto está establecido como lo que se comenta normalmente, ojo por ojo y diente por diente, cuando ustedes han escuchado eso. Bueno, es lo que dijo Dios en el Antiguo Testamento. Pero cuando observó que no entendía el ser humano, que no entendía ni con violencia, ni con advertencias, ni con nada, bueno, pues entonces cambió su manera de manejar sus instrucciones, sus órdenes, y entonces manda a su hijo como un mensajero de amor, y entonces tenía que hablar del amor. Entonces, por eso dijo Jesucristo, amen a sus enemigos. Entonces, miren, al no funcionar esto, entregó a su hijo, Dios, el mensaje de amor y de perdón. Un mensaje de amor y de perdón lo entrega Dios con su hijo al sacrificarlo. Por eso siempre se dice, ustedes lo saben, que llegó Jesucristo para sacrificarse por nosotros, no solamente por los judíos, sino por todo el mundo que creyera en él. De inmediato fue para los judíos, porque era su pueblo elegido, pero después esto lo hizo con la idea de que todos entendieran, al amar a Jesucristo, al entender a Jesucristo, que lo mejor era perdonar, olvidar y amar a quien le haga daño. O sea, por ejemplo, el Hijo de Dios, ¿qué nos pidió en esa serie de ordenanzas? Bueno, expresiones que tenía en su peregrinaje y que les decía, y lo escuchaba Mateo y lo apuntaba, ¿no? Decía, el Hijo de Dios, que no nos resistiéramos a la maldad. Cuando tengamos una maldad enfrente, que no debemos resistirnos, ¿de acuerdo? Que aceptáramos las ofensas, que otra cosa era que, no sé, recibir el daño, pero no responder, ¿de acuerdo? Es lo que se dice coloquialmente, que pues si te pegan en una mejilla, pon la otra. Bueno, es una manera de decirlo, pero hay muchas formas de perdonar a quien nos daña, amándolos primero y después no reaccionando igual que ellos, ¿no?
O sea, por eso decía yo que decía Jesucristo, pues acepten las ofensas, ¿no? ¿Y hasta cuándo? Pues hasta que la maldad quedara satisfecha. Fíjense nada más que profundo esto. O sea, a mí alguien me daña, me ofende, me golpea, me maldice, qué sé yo, y yo tengo que primero perdonarlo. Y después, ante ese acto, demostrarle amor. Amor con una sonrisa, a pesar de ser lastimados. De todas maneras, física, emocionalmente, psicológicamente, como sea. O sea, quien más nos quiera quitar, por ejemplo. O sea, si a alguien quieren quitarles algo, decía Jesucristo, dale más. Hay que darles más. ¿Me quieres quitar esto? Te doy más. O sea, quien nos pide algo, hay que darle más. Eso es misericordia. Eso es amor al prójimo. Eso es amor a quienes nos quieren quitar algo. Pues, les damos más. Ahora, si alguien nos pide prestado, bueno, no todos quieren prestar porque ya saben ustedes que hay muchos que no pagan. Pero Jesucristo llegó al plano de decirnos, bueno, si les piden prestado algo, hay que dárselos, no negarse. Bueno, esas son las parte de las ordenanzas de Jesucristo, a las cuales, si somos cristianos, si lo respetamos, si respetamos la palabra de Jesucristo, debemos aceptarla y debemos promoverla y además debemos actuar como tal. Ahora bien, hay otra que es muy importante y que es pues profunda y que no cualquiera va a aceptarlo, ¿no? Decía Jesucristo, amen, o sea, como ordenanza, ante los que le seguían y sobre todo ante sus apóstoles. Decía, amen a sus enemigos por más daño que les hagan. O sea, primero, ya sabía, perdonen, pero cuando alguien que se considera su enemigo, que les está ya dañando y dañando mucho, tienen que amarlos. Ahí está el perdón y el amor. ¿Y cómo está esto? Bueno, pues es muy claro, muy sencillo. Vamos a pensar que alguien nos está ofendiendo o nos está dañando de una manera u otra, de cualquier forma, sentimos, nos están dañando. Ellos son nuestros enemigos porque si creemos en Cristo y en Dios, en su Padre, pues no tenemos enemigos, porque a todos perdonamos. Pero hay gente que pueden considerarse enemigos de ustedes porque lo están enfrentando, porque lo están dañando. Hay que amarlos. A un golpe, a una ofensa, hay que responderle con amor y con perdón y con tranquilidad, sin molestarse, sin enojarse, sin hacer lo mismo que ellos. Eso es lo que nos pidió Jesucristo. Ahora bien, otra de las peticiones, de alguna manera, de Jesucristo era aquellos que son capaces de maldecirnos, de ofendernos, por ejemplo. Cuando ustedes han sido maldecidos, ofendidos, o sea, que los molesten, por ejemplo, con palabras ofensivas o groseras, ya saben a qué me refiero, con vulgaridad inclusive. Todos ellos que actúen así contra ustedes, que sean descorteses, por ejemplo, que no tengan educación, vamos a decirlo así. O sea, que les falten a ustedes el respeto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cuando nos decía Jesucristo, pues vamos a bendecirlos. Digo, el que debe bendecir es un sacerdote o un pastor o alguien que se siente tan cerca de Dios y sobre todo de Jesucristo como para tener la capacidad de bendecir. Porque cualquiera que quiere bendecir, nada más por bendecir, pues no tiene sentido. Pero si ustedes están en Cristo, si ustedes están con Dios su Padre, si ustedes creen firmemente en los mandamientos y en las ordenanzas de Jesucristo, tienen la capacidad de poder bendecir. Si ustedes no están en Cristo y en Dios, no tienen la facultad de bendecir, porque no están llenos de esa fe. Cuando están llenos de esa fe, de ese amor y respeto a los mandamientos y a las ordenanzas de Jesucristo, cuando ustedes están plenos, entonces tienen la capacidad de bendecir.
Y la bendición cuando se hace de la manera al hacer el signo de la cruz, bueno, es una manera de bendecir. Y al estar bendiciendo a quienes los dañan, los ofenden, los dañan, es una forma de decirles, yo te bendigo en el nombre de Jesucristo o el de Dios, ¿de acuerdo? Y sobre todo aquellos que tenemos la dedicación de propagar la palabra de Dios, nos sentimos obligados. Yo no tengo enemigos, afortunadamente, porque estoy alejado de eso, y a todos los que me conocen, bueno, trato de ser bondadoso, porque así me ha hecho Dios, y así estoy siguiendo los lineamientos de Jesucristo. Bueno, pues yo normalmente no bendigo, pero si alguien se me presenta con el ánimo de ofenderme o dañarme, pues tendré que bendecirlo. ¿Por qué? Porque así me lo ordenó Jesucristo. ¿De acuerdo? Ahora bien, después de esto, como les digo, Jesucristo decía que, por ejemplo, en el caso de maldecirnos, venía otra ordenanza, después de maldecirnos, venía otra ordenanza que era muy importante de tomarla muy en cuenta, y que estaba conectada precisamente con esto, es que si tenemos él decía, hagan el bien a quienes los aborrecen. Imagínense ustedes, como un complemento a todo eso, al amor, al perdón, a la bendición. Además de todo eso, debemos hacer el bien a ellos que nos aborrecen, que nos rechazan, que nos ofenden. Tenemos que hacerles el bien a ellos, enseñarles el camino, la verdad, la luz que nos dejó Jesucristo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues con amor, y hacer el bien y perdonarlos. Hacer el bien a quienes nos aborrecen. O sea, Jesucristo decía esto para aquellos que, pues, se opongan a nosotros, o que nos digan, está usted locos, ¿verdad? O yo no creo en eso que estás diciendo. Aquellos que se opongan a nosotros, o sea, que nos rechacen, que no nos acepten, entonces debemos buscar el bien para ellos. Tan fácil como eso. Ya si es necesario, bueno, pues te deseo que Dios te cuide, que voy a rezar por ti, voy a orar por ti, se acabó y vámonos. O sea, tampoco enfrentarlos, porque hay seres humanos demasiado violentos, burlones, ofensivos, y que no deben arriesgarse a ellos. Ustedes deben estar en paz y no darle cuerda pues a una violencia, porque no vale la pena. Y tan fácil es como lo que les he comentado. Es muy sencillo, es perdón, es amor, es oración, es bendición, y también pues, hacer el bien a ellos que nos quieren hacer daño. Esa es otra de las ordenanzas de Jesucristo. Otra ordenanza más decía que es verdaderamente, es que estas primeras ordenanzas son verdaderamente coyunturales, o sea, son definitivas para lo que pretendía Jesucristo, de la misión que él tenía y que le pidió su Padre. Él decía, orar por quienes los ultrajan o los persigan. Orar, hay que orar. Bueno, ya, yo voy a hacer el bien por aquellos que me molesten, voy a bendecir a aquellos que me maldicen, voy a, pues, amar a aquellos enemigos que pretendan ser mis enemigos y me quieran dañar, pero además de todo, debemos orar por quienes nos ultrajan y nos persiguen. Nos persigan. Así lo dijo Jesucristo en sus prédicas, con sus seguidores, en sus sermones. ¿De acuerdo? O sea, tenía y determinaba estas frases. Ahora bien, ¿qué significa el que pues, nos ultrajen o nos persigan? O sea, es una de las actitudes más importantes de los buenos cristianos, el tratar de disminuir eso, de tratar de orar por aquellos que verdaderamente nos están haciendo un daño enorme, o nos quieren ultrajar, o nos dañan, o nos persiguen, o lo que sea. Entonces, Jesucristo, la verdad, ¿qué nos decía con esto? Pues nos pedía un acto piadoso con esas gentes, con las personas que nos quieren ultrajar o nos quieren perseguir.
¿Para qué? Pues para que amáramos a nuestros semejantes. Si ustedes tienen un acto piadoso con aquellos que les quieren hacer daño, eso es amar a nuestros semejantes. Eso es amar a los demás, no pensando el daño que nos están haciendo. ¿Y para qué nos dijo esto? ¿Para qué nos pidió Jesucristo? Que oráramos con mucha fuerza, con mucha entereza, con mucha intensidad, por aquellos que nos están dañando, por aquellos que nos están persiguiendo, nos están ultrajando. ¿Por qué? Porque si nos dañan, si nos deshonran, si nos desacreditan, por ejemplo, también, si nos menosprecian, pues les estoy diciendo lo que les puede hacer a alguien, un ser humano que quiera hacerles daño, para tratar de identificar lo que significa ultrajar o perseguir. Bueno, perseguir es muy sencillo. Si lo están persiguiendo para hacerles daño, bueno, hay que orar por ellos. Pero el ultrajar, tenemos que entenderlo como algo que quieren hacernos daño, algo que nos deshonra. El ultrajar es algo que nos deshonra, algo que nos desacredita, que nos menosprecian. Luego, sobre todo, perseguirnos, por ejemplo, para molestarnos. Eso también es algo que nos pidió Jesucristo, que oráramos por ellos. Cuando nos sucede una cosa así, cuando aquellos que nos persiguen para hacernos daño, por ejemplo, hay que orar por ellos. No hay que contraatacarnos. Y por supuesto, Jesucristo llegó al extremo de decirnos, ¿saben qué? Déjense golpear, dejen hacerse daño, no se defiendan. No respondan igual que ellos. ¿Por qué? Porque ustedes aman a mi Padre y me aman a mí. Yo así lo entiendo. Si nosotros amamos a Dios y a su Hijo Jesucristo, no tenemos el derecho de hacerles daño a los demás, ni ser los mismos que aquellos que nos quieren menospreciar, que aquellos que nos quieren dañar, que aquellos que nos quieren deshonrar. O sea, lo más importante de todo esto, lo que pidió Dios a través de su Hijo Jesucristo, sobre todo Jesucristo nos reiteró, es que fuésemos perfectos como Dios, que es bastante difícil llegar a ese plano, pero sí, con estos actos vamos a corresponder, a ser dignos de la creación, a ser dignos de haber venido a este planeta, de ser hijos de la creación de Dios. Y ser, por supuesto, dignos de su Hijo Jesucristo. Porque Dios no iba a bajar ni va a bajar a decirnos nada. Pero su Hijo llegó para eso. Porque era su misión del Hijo de Dios. Era su misión, era la misión de Jesucristo. El darnos una muestra del poder de su Padre, pero también de nuestra actuación futura. Porque el que ama a Dios y a su Hijo Jesucristo, y cumple con los mandamientos y las ordenanzas de Jesucristo, que son muy sencillas, muy claras, muy difíciles de llevar a cabo, por supuesto para muchos, pero eso es llegar a ser un buen cristiano. De otra manera, solamente estamos aparentando ser buenos cristianos. Y no lo hablo solamente de la Iglesia de Jesucristo, que es la católica, la llamada católica, porque el cristianismo, se los repito, se refiere a Jesucristo, a todos los que profesen, que hablen de Jesucristo, que veneren, que tomen en cuenta, que tomen en consideración sus palabras y lo que dejó dicho en los evangelios. Bueno, y les repito, no importa que sea la iglesia anglicana, protestante, evangelista, la que ustedes quieran. Y para mí, como lo he repetido ya, y ojalá, no voy a juzgar ni a criticar a nadie, pero la base de mi libro y la intención al tratar de propagar la palabra de Dios y de Jesucristo, pues es en contra de aquellos que no entendieron la importancia de Dios y la importancia de su Hijo, de sus mensajes, sobre todo para entender que debemos respetar lo esencial de sus mensajes, de los mandamientos, y de lo que nos dejó dicho
Jesucristo con sus ordenanzas. Que no fuésemos, sobre todo nosotros, que pretendemos propagar la palabra de Dios, pues que no fuésemos mercaderes, o sea, que no nos enriquezcamos con la palabra de Dios ni de Jesucristo, que evitemos esperar que nos den dinero por lo que les decimos. No, para mí, yo como vocero de la palabra de Dios y de Jesucristo, como un simbolismo de un sacerdocio en la iglesia de Jesucristo, que es la católica, cristiana católica, pues yo estoy obligado pues a ser coherente con lo que nos pidió Jesucristo. Y nada más voy a mencionar rápido, ¿por qué estoy comentándoles esto de mi subtítulo, el subtítulo de mi libro, el contenido de mi libro, que es en contra de los mercaderes? Porque sé que muchos de los que se han dicho, no quiero decir los papas, los arzobispos, sacerdotes, cualquiera que esté dentro de la iglesia, comprometidos dentro de la iglesia cristiana católica, que han cometido errores y que se han enriquecido con la palabra de Dios. Los que sean, yo no los voy a juzgar, Dios los va a juzgar. Pero todos, o sea, no, Jesucristo pidió otra cosa. Y nada más se las voy a comentar brevemente. Cuando Jesucristo les dijo a sus apóstoles, bueno, vayan, logren nuevos cristianos o nuevos creyentes que amen a Dios y que me honren a mí pues, por lo que les he pedido. ¿Qué les dijo? Vayan a sus apóstoles, vayan y prediquen el evangelio, prediquen mi doctrina, prediquen lo que les he dicho, lo que les he pedido, pero vayan en su alforja, no lleven oro, ni plata, ni bronce, no lleven nada consigo, nada de dinero, pues, algo con que comprar algo, no, nada. Vayan con toda la humildad y la sencillez del mundo, toquen una puerta. Bueno, en ese entonces no había internet, no había comunicación, teléfonos, no había nada, entonces había que tocar de puerta en puerta, porque no era Jesucristo, o sea, Pedro, el primer papa de la iglesia católica, cristiana católica, el Pedro, Andrés o Marco, bueno, todos ellos, Juan, apóstoles, tenían la obligación de ir a propagar el evangelio, a propagar la palabra de Dios, que tocaran una puerta. Si les abrían, entraran. Si no les abrían, que sacudieran sus pies de la tierra que había entonces. Es una manera de decirlo, ¿no? Y que se sigan, o sea, que no les preocupara, que no se angustiaran ni nada, pero pues, que dieran la vuelta y fueran a otra puerta. Y si a una puerta les abría, que entraran, que no exigieran nada, que no pidieran nada, ni recompensa ni nada. Si les daban algo de comer, una moneda, vamos a decirlo, porque pues no era su negocio. Los apóstoles no iban a hacer negocio, los sacerdotes del futuro no iban a hacer negocio con la palabra de Dios y de Jesucristo. Es una manera definitiva y contundente que les dio Jesucristo a sus apóstoles y por lo tanto a los sacerdotes del futuro. Yo creo que es muy claro esa petición de Jesucristo. Entonces, bueno, no sé qué sucedería con los apóstoles, excepto lo de Pedro y algunos de ellos, cómo terminaron todo, pero no, porque ellos estaban muy convencidos y no hicieron negocio con la palabra de su padre, porque era mucha gente que lo seguía. Entonces, lo que pasó en el futuro, bueno, habrá un momento que comentemos sobre el desarrollo de la iglesia cristiana, la separación de la iglesia, bueno, habrá un momento que comentemos de eso. Por lo pronto, bueno, estas son parte de las ordenanzas básicas de Jesucristo. Hay otras que les comentaré en un siguiente video, para no hacerlo muy largo, y los entiendo y les agradezco mucho que se den el tiempo de escucharme, y no porque yo sea algo especial, no, simplemente les he dicho y les insisto, soy un buen cristiano que ha tomado la bandera del cristianismo con toda sencillez, con toda humildad, y que aprovecho estos medios de comunicación masivos pues, para comentar lo que yo escribí, lo que yo pensé, las conclusiones en las que yo llegué y que me siento lleno de gracia
por tener la posibilidad de hacerlo, de transmitir a ustedes la palabra de Dios y la de Jesucristo. Sin necesidad de estar en una iglesia, sin necesidad de que me den una limosna o algo así. No, si de alguna manera he estimulado su corazón, sus sentimientos, sus emociones, para descubrir la palabra de Dios y de Jesucristo, si con esto ustedes van a seguir a Jesucristo o van a tratar de encontrarlo para que esté con ustedes, y me daré por bien pagado, satisfecho. ¿Por qué? Porque además es una misión, no obligada, es una misión que siento que he tenido hace ya tiempo y que la hago y la seguiré realizando hasta el último día de mi vida. ¿Por qué? Porque es un compromiso profundo que tengo con Dios y por supuesto con su Hijo Jesucristo. Y lo hago con toda la emoción y con toda la fe del mundo. Y sobre todo con mucho gusto para ustedes. Les agradezco que me hayan acompañado en este video. Y bueno, pues nos vemos para el próximo. Que estén bien y todo lo hago, recuerden, en el nombre de Jesucristo.